Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al curso de Salud del Alma, Salud del Cuerpo, clase número 5, el ser emocional, dictado por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja desde la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Además, hacemos parte de este curso Fusenda, miembros de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, de la SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDE, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín y la Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, más otros hermanos visitantes a nivel nacional y a nivel internacional. Como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento y le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Gaviria Banqués de CESMAR en Santa Marta para que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Nancy, adelante. Gracias, Abel. Buenas noches, hermanos unidos de pensamiento y sentimiento. Elevemos nuestros deseos de gratitud al Padre Creador por esta maravillosa noche de estudio, de aprendizaje, de integración fraternal que nos ha permitido para que vayamos unidos aprovechando estas lecciones esclarecedoras que nos ayudarán en nuestra transformación moral y evolución espiritual. Gracias, Padre, por regalarnos a Jesús de Nazaret en nuestras vidas, en nuestros corazones y en esta casa virtual, para que también los hermanos espirituales protectores ayuden, fortalezcan, armonicen a nuestro hermano Álvaro Vélez en su exposición de esta noche, para que sus conocimientos lleguen a lo más profundo de nuestro ser y los aprovechemos en nuestras vidas diarias. Gracias, Señor, que tu luz ilumine nuestros hogares y por donde quiera estemos todos los días, Señor, en el mundo entero. Gracias, Señor, que así sea. Que así sea. Gracias, Nancy. Y Álvaro Vélez, gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Nuevamente aquí reunidos para dar continuidad a nuestro curso de salud del alma, salud del cuerpo, a partir de las enseñanzas de los espíritus superiores dictadas a Allan Kardec en la codificación y en énfasis en el libro Autodescubrimiento de la mentora espiritual Juana de Ángeles, Autodescubrimiento, de donde hemos tomado este capítulo de el ser emocional. Gran parte de este curso es tomado de esa obra, más los aportes que encontramos en otras fuentes, incluso lo que aporta la ciencia, ya que hay movimientos espiritualistas y ese movimiento de ciencia y espiritualidad que se está dando en el mundo, en donde al tema de la espiritualidad se le está dando un enfoque lógico, racional y científico, porque como hemos mencionado en otras clases, el tema del espíritu era propiedad exclusiva de las religiones del pasado, incluso para ellos del presente. Poco a poco el tema de la espiritualidad pasó a la magia, al esoterismo, al misticismo, incluso al llamado ocultismo, hasta que ya a finales del siglo XIX, hombres de ciencia empezaron a abordar el tema del espíritu. Entonces, poco a poco, aunque no se ha globalizado esta idea o este concepto, no es aceptado por la ciencia en general, que no se ocupa de los temas espirituales, sino a duras penas de los temas psíquicos. Entonces, desde Allan Kardec en adelante, algunos hombres independientes, que podríamos decir libre pensadores, abordaron el tema de la espiritualidad, empezando, claro, atraídos por el fenómeno. Los fenómenos de Heidel con las hermanas Fox, los fenómenos de efectos físicos, las materializaciones y el tema de la comunicabilidad de los espíritus,
el tema de la reencarnación. Hombres independientes como William Crookes, Camilo Flammarion, Gustavo Gillet, Alejandro Atzakov, inclusive José María Fernández Colavida, el conde Albert de Rochas y muchos otros que empezaron en las filas de la doctrina espírita. Después se fue creando otro movimiento, otra disciplina científica, otra ciencia del alma llamada la metapsíquica, y posteriormente surgió la parapsicología, la psicobiofísica, la psicotrónica, etcétera, por otra rama de investigación en donde se fueron abordando todos los temas de carácter espiritual. Y entonces, reiterando esa afirmación de que poco a poco, a través de los tiempos, el tema del espíritu salió de la religión, salió del misticismo, el esoterismo, el ocultismo y la magia y el misterio y lo sobrenatural, para caer afortunadamente ya en el campo de la ciencia. Y es así como dentro de el tema de la naturaleza energética del ser humano, otros científicos independientes incluso del espiritismo abordaron el tema de la naturaleza energética del ser humano, el tema del psicosoma, el tema del modelo organizador biológico, algunos intentos de estudiar los centros de fuerza o tratar de demostrar que sí existían esos centros de fuerza, pero más que todo abordaron el tema de la reencarnación, la mediunidad, los efectos físicos y, por supuesto, el tema de la acción de la mente sobre los fenómenos biológicos, un poco el campo de la psicotrónica, pero más que todo específicamente dentro de la psicobiofísica, su propio nombre lo dice, psicobiofísica. Y otras ramas y otras disciplinas abordaron este tema. Entonces, siguen profundizándose en el campo de estos investigadores independientes el concepto de que la mente está conectada directamente con todas las células del cuerpo y por ende con los órganos, los tejidos y los sistemas. La doctrina espírita nos dice que el ser está formado por espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Y a la luz de las enseñanzas de espíritus a través de la mediunidad de Francisco Cándido Javier y de Eduardo Pereira Franco, más que todo André Luis llamó al periespíritu el psicosoma y habló de que entre el espíritu y el periespíritu había una estructura intermedia organizadora que denominó campo mental y que los antiguos llamaban cuerpo mental. Pero más que un cuerpo, son unas líneas de fuerza de las cuales hemos hablado, que salen de la mente, se exteriorizan como el pensamiento, forman una estructura que le da también estructura a lo que llamamos periespíritu. Y el periespíritu es el que configura al cuerpo. Y entre el periespíritu y el cuerpo hay una sustancia intermediaria plástica llamada bioplasma. Entonces, por lo menos allí tenemos 5 niveles, 5 realidades, aunque pudieran decir que son mucho más, ¿no? O que son más complejas. Entonces, esa interacción, la ciencia independientemente, la medicina, la psicología y la psiquiatría también han abordado el tema de las enfermedades psicosomáticas y de los efectos de las emociones positivas sobre las células. Incluso André Luis, el mentor espiritual, dice que la sabia renovación de las ideas produce y provoca la renovación saludable de las células y favorece la salud. Y que de la mente, del espíritu, del ser esencial, emanan todas las energías positivas o negativas o neutras que pueden influenciar positiva o negativamente en la salud y en el cuerpo físico. Juana de Ángelis, en el libro Autodescubrimiento, trata un capítulo muy importante
que es titulado, vamos a leerlo aquí, Equipamientos existenciales. Y habla de el pensamiento, o el tema del pensamiento y su acción, los conflictos y las enfermedades que se originan de ese buen o mal uso del pensamiento, las distonías y sus consecuencias, que también las vamos a ver, pero adelantándonos un poco, abordamos hoy sin diapositiva el tema del ser emocional. Entonces hoy, como una excepción, vamos a ir leyendo y comentando, y ya para la edición del video, pues ya podemos complementar con imágenes, pero lo cual se hará posteriormente. Entonces dice la mentora espiritual, y una vez insisto en que más de seguir viendo a Juana de Ángelis como una monjita que fue católica, debemos verla como un espíritu sabio, un espíritu de gran elevación y de gran iluminación por la sabiduría que nos produce, que la emoción positiva que nos produce releer todas estas páginas, porque cada vez encontramos, digamos que, temas más profundos, muy elevados, que a veces la lectura de estas obras se hace lenta, se hace un poco difícil, un poco trabajosa, porque en cada párrafo hay una cantidad de enseñanzas. Y dice que el hombre y la mujer, por su estructura evolutiva, son esencialmente seres emocionales. Por nuestro estado evolutivo actual, nosotros tenemos un predominio del campo emocional sobre el campo intelectivo. Y dice, recién salidos del instinto, diremos que como los espíritus en otras obras también dicen que estamos recién salidos del instinto, aunque estemos conquistando asteroides y intentando volver a la luna y haber logrado colocar sondas en cometas, en asteroides y naves que ya han salido del sistema solar, como las famosas naves Voyager 1 y Voyager 2, que ya pasaron los límites exteriores de nuestro sistema solar. Y todas las demás conquistas que el ser humano ha logrado, a pesar de eso, todavía estamos bastante rezagados en el campo de la espiritualidad, porque consideran que los instintos todavía están muy presentes en nosotros. En proceso de concientización, nos creemos a veces muy conscientes y muy racionales y tal vez muy sabios, pero es un proceso que está en sus primeras etapas. Nos demoramos en el tránsito entre el primitivismo, la sensación y la razón, pasando por la emoción. Entonces empezamos por los instintos, las sensaciones, las emociones y la razón. Todo va concatenado. Entonces podemos ver que ella afirma, aun cuando adquieren el sentido del discernimiento, después de intelectualizarse, creyendo poseer un gran control de la emoción, no se liberan de ella como al principio desearían. Entonces, a veces creemos que tenemos un gran dominio sobre nuestras emociones y sobre nuestras reacciones. No logramos, digamos, liberarnos de esa etapa como desearíamos. Indudablemente que en nuestro mundo hay personas que tienen ya un mayor avance y que tienen un control sin ser fríos, un control de sus emociones y más que un control, una educación hacia el bien y hacia canalizando esta gran fuerza, porque así como se dice de las pasiones, también de las emociones, se trata de un patrimonio del espíritu muy importante, muy valioso, muy poderoso, pero que debe ser educado y canalizado hacia el bien, o de lo contrario produce grandes desequilibrios y perjuicios. La emoción bien dirigida se convierte en un dínamo generador de estímulos y fuerzas para realizaciones importantes. Entonces, indudablemente, estamos aprendiendo a dirigir bien el campo emocional. Repitiendo que esencialmente somos seres emocionales, promoviendo a aquellos que las comandan, como pueden tornarse
en instrumentos de desgracia. Es decir, el caso contrario de una emoción mal dirigida, porque es una fuerza poderosa y avasalladora, como una cascada, como un gran río caudaloso que cae por un precipicio y forma una catarata, va a depender del manejo que se haga de ese torrente, digamos, importantes realizaciones o llevarnos hacia el campo de las desgracias y las tragedias del pasado, que indudablemente fueron abundantes en nuestras reencarnaciones anteriores y que aún pueden suceder o han sucedido en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en la presente reencarnación. Entonces, en el caso de que escapen al control, o sea, cuando las emociones escapan al control y las pasiones indudablemente pueden llevarnos a desequilibrios. En las relaciones interpersonales, la emoción ejerce un papel relevante, indudablemente. Predomina ahí la parte emocional, aunque la parte intelectiva y verbal y comportamental estén allí presentes. Esencial para el éxito, contribuyendo hacia la afectividad y la convivencia feliz. O sea que bien dirigido va a contribuir al afecto positivo y la convivencia feliz, cuando en nuestro mundo la convivencia es altamente conflictiva, como lo que estamos viendo en la situación mundial. A propósito, podríamos decir, así como expresábamos hace unos días en una de estas clases, que uno de los grandes desafíos para la humanidad actual es el tema de las migraciones. Cualquiera dirá, la drogadicción, la contaminación, el calentamiento global, las guerras y los vicios, ¿no? Los vicios de las pasiones, pero es la migración. Es un gran desafío que la alta espiritualidad nos coloca para encontrar cuál ha sido el resultado de la educación religiosa, de la educación moral y de la educación espiritual y social, de que hemos disfrutado a través de 21 siglos y tal vez más tiempo, a través de innumerables reencarnaciones, adquiriendo enseñanzas de tantos misioneros y tantos líderes espirituales, incluso el propio Jesús, guía, modelo y conductor de la humanidad. Ahora se nos está haciendo un test, un cuestionamiento, un examen, o incluso un autoexamen, después de 21 siglos de historia y de muchos siglos hacia atrás antes de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante el drama de la migración, que tiene un alto nivel emocional, incluso descontrolado, ¿no? Empero, antes de exteriorizarse, como sería ideal, exige todo un curso disciplinante. Entonces, nosotros realmente, ya con las luces que nos da la doctrina espírita, podemos ver que estamos realizando un curso, un largo curso de control de los sentimientos y de las emociones. Un análisis profundo a fin de convertirse en un equipo adecuado del yo superior. Aquí encontramos un punto bastante importante y eso que solamente hemos visto 3 párrafos, ¿no? Un equipo adecuado del yo superior, ¿no? Cuando hacemos este curso reencarnatorio de disciplinar nuestras emociones, que se expresará en la conducta y en la convivencia. Entonces, en nosotros hay un yo superior, pero ese yo superior está adormecido. Ese yo superior apenas se insinúa. Es el yo trascendente, el self, el ser superior que hay dentro de nosotros, porque estamos bajo la predominancia o el predominio del yo inferior, que es el ego, el orgullo, el egoísmo, las pasiones y todos estos factores negativos que son herencias de nuestro pasado dentro del tránsito por la animalidad, cuando el principio espiritual transitó por la animalidad como etapas naturales, no que hayan sido malas, sino que son las etapas naturales de crecimiento de la evolución del espíritu. Y dice ella,
Inicialmente, cada individuo debe realizar una evaluación al respecto de su propia emotividad. Normalmente esto no se hace. El hecho de estar evaluando nuestra propia emotividad, a lo cual nos invitan los espíritus superiores para identificar si la misma se encuentra embotada. Aquí hace una relación y eso está desarrollado, se está desarrollando en unas diapositivas por las siguientes palabras o términos. Es para ver si nuestra emotividad, después de analizarla, está, primero, puede estar embotada o puede estar exaltada, puede estar indiferente, puede estar apasionada o bajo estímulos ennoblecedores. Entonces repitamos, embotada, exaltada, indiferente, apasionada o con estímulos ennoblecedores. Y ella va a analizar cada una de estas características y a su vez nosotros en el autoanálisis vamos comprendiendo y vamos analizando en qué categoría podríamos estar nosotros con respecto a nuestra propia emotividad. Entonces empieza, ¿estará nuestra emotividad embotada? Gran parte de la humanidad se puede decir que sí. Cuando está embotada, no registra las manifestaciones de la afectividad, no las registra, especialmente la afectividad del prójimo. Y de pronto podríamos pensar que esto es lo que sucede con los llamados sociópatas, que cometen los más horrendos crímenes sin conmoverse, porque su emotividad está completamente embotada y no registra entonces el dolor y el sufrimiento y el drama de la víctima que está siendo asesinada, violada, golpeada, maltratada, atracada o asesinada, etc. Conforme se exprese, buscando solo la fuente de las sensaciones rudas, el sociópata, el psicópata, busca solamente lo conmueve o lo que él busca son emociones pero rudas. Por eso utilizan la violencia y no sienten nada ante el sufrimiento de los niños, de los adolescentes o de los adultos a los cuales están agrediendo, porque tienen una emotividad embotada, en cuyo desborde se complace. Si se presenta exaltada, esta es segunda categoría, emotividad exaltada. Pierde la directriz del comportamiento, alterando cualquier manifestación de cariño, ¿no? Entonces, cuando está exaltada, se pierde la dirección del comportamiento y afecta las expresiones de cariño exageradas o desvirtuadas o extrañas hacia otra persona. Cuando es indiferente, ¿qué será la emotividad indiferente? Ignora el rumbo de las exteriorizaciones, muriendo por efecto de satisfacciones no saciadas y de placeres no disfrutados. Entonces la persona aquí lo que manifiesta es una frialdad, ¿no? Haciendo que, entre comillas, mueran esa afectividad y a su vez pueden sentir que no hay satisfacciones saciadas ni placeres disfrutados. Aunque se pudieran tener placeres, la persona se siente insatisfecha y eso lo impulsa a las repeticiones una y otra vez sin importar con quién. Si es apasionada, se manifiesta a un paso de la alucinación, porque una afectividad, una emotividad apasionada puede conducirnos a desequilibrios y pues, también como las anteriores a conductas inadecuadas, porque manteniendo los remanentes de los instintos fisiológicos deja que predominen los deseos hedonistas en infeliz egocentrismo, solo cuando es estimulada por objetivos ennoblecedores, ya esa es la última clasificación, establece paradigmas
y grados de autorrealización e integración en los mecanismos de la vida. Entonces, muchas veces predominan en nuestra emotividad y en nuestra conducta y también en la forma de pensar el afán de la búsqueda de los placeres, de los llevados por los deseos fisiológicos del cuerpo, en los cuales indudablemente el espíritu es el que comanda, porque no se le va a echar la culpa al cuerpo exclusivamente por todas aquellas emotividades y deseos que podamos tener, porque es el espíritu el que comanda el cuerpo, aunque el cuerpo, por su naturaleza fisiológica y anatómica, cediendo terreno a las estimulaciones, pueda imperar la conducta conducido por los impulsos del cuerpo. ¿Qué más nos dice Juana de Ángelis al respecto? En esa natural escalada hacia los niveles de la conciencia lúcida y de trascendencia del ego, en el camino de la conquista cósmica a través de sus diferentes etapas, es justo examinar dos puntos. A, cómo se reacciona delante de sí mismo. B, cuál es la conducta con referencia al prójimo. Y C, de qué forma desarrollar los valores íntimos con relación a sí y con relación a los demás. Entonces, estos tres puntos que tal vez los hemos desarrollado en el curso que hicimos de conocimiento de sí mismo y de reforma íntima, vimos en esa oportunidad, como dice ella aquí, cómo reaccionamos delante de nuestras propias emociones, pensamientos, sentimientos y reacciones y tendencias. Ese es un campo de autoanálisis, como hemos visto anteriormente. ¿Cuál es nuestra conducta y nuestras reacciones ante el prójimo en el hogar, con el vecino o la vecina, en la vía pública, en la institución, en el trabajo? ¿Cómo reaccionamos cuando aparecen los amigos y cómo reaccionamos cuando aparecen los desafectos o cuando somos afectados por la competencia, por la competitividad de los demás? ¿Cómo nos comportamos hacia los súbditos, entre comillas, o ante los superiores? Todo eso es un campo de autoanálisis que nos puede llevar digamos, a conocernos mejor y a conducir esta emotividad. Y tercero, ¿de qué forma desarrollar los valores íntimos con relación a sí y a los demás? Entonces, el autoconocimiento, el manejo de la conducta y las reacciones ante el prójimo, pero como no nos podemos quedar en el diagnóstico y en el autoanálisis, a la vez seguir trabajando en el desarrollo de los valores íntimos. Ahora, después de un momento, entraremos en un diálogo sobre estos importantes temas hasta ahora comentados, porque la lección es extensa. Entonces, en el primer caso, o sea, cómo se reacciona delante de sí mismo, es esencial el análisis cuidadoso con respecto a las reacciones emocionales de delante de los desafíos, porque suena un poco extraño y de pronto no comprensible cómo reaccionamos delante de nosotros mismos, es cómo nos comportamos ante estados de cólera, de celos, amargura, réplicas, odio, envidia. Pero generalmente estos factores que se han mencionado tienen que ver también con el prójimo, lo que viene de afuera, lo que estamos viendo, padeciendo o sintiendo, que nacen del primitivismo moral del ser. Juana de Ángelis utiliza mucho en sus obras el concepto del primitivismo moral y primitivismo espiritual, que predomina en buena parte, en un gran porcentaje de nuestra humanidad. Aún aferrados a los complejos de inferioridad, podemos padecer de complejos de inferioridad. En otros casos podemos padecer de
complejos de superioridad, no los dos a la vez, y aturdido por conflictos que son el residuo de la conciencia de culpa. El tema de la conciencia de culpa también es retomada por el campo de la psicología y por muchos autores espirituales. Pero a veces el individuo no es consciente de esa conciencia de culpa, aunque se le denomina conciencia. La culpa de lo que hicimos en reencarnaciones anteriores viene marcando nuestra personalidad actual, que nos hace comportarnos de X o Y forma o manera, y a veces no comprendemos por qué yo he sido así desde la infancia hasta nuestros días, a pesar de que hemos luchado para superar ciertos estados, ciertos comportamientos y ciertas actitudes, porque eso viene dentro del espíritu, una conciencia inconsciente de culpa. ¿Pero culpa de qué? De lo que el espíritu en reencarnaciones anteriores hizo, lo que hicimos, que al llegar al mundo espiritual, al desencarnar, tomamos conciencia y nos dimos cuenta de lo que realmente habíamos hecho o habíamos dejado de hacer, o del mal que se originó por la falta de una práctica del bien. Y después viene la reencarnación con el olvido del pasado. Entonces el espíritu olvida el hecho, pero el alma trae el estado de esa culpa. Y a veces la culpa también es reforzada por la propia conducta de la presente reencarnación, por los actos cometidos en la presente reencarnación. Sin embargo, los psicólogos y la psicología transpersonal y la doctrina espírita nos dicen que hay herramientas para uno ir superando todos esos conflictos y conciencias, estados de culpa, más que conciencia, un estado de culpabilidad, y en otros casos, la otra carga inútil para el espíritu, que es el resentimiento por lo que se nos hizo, que impide una visión clara e impide nuestro avance espiritual. Y sigue diciendo, el trabajo por liberarse de esos verdaderos verdugos del yo superior es imprescindible para el desarrollo de la emoción, para su engrandecimiento, para establecer y seguir las líneas de la manifestación equilibrada. Entonces, si estos conflictos, que por cierto la terapia de regresión a vidas pasadas, terapia de vidas o terapia de vivencias pasadas que debe ser realizada por personas profesionales, digamos que busca precisamente llevar a la persona a través de estas regresiones de memoria a su adolescencia, llevarlo a la infancia, después llevarlo a la vida intrauterina, después llevarlo a la etapa en el mundo espiritual antes de reencarnar. Y si es un buen conductor, el profesional que hace estas regresiones de memoria, puede llevar a la persona a reencarnaciones anteriores hasta encontrar qué fue lo que sucedió en el pasado que hace que la persona tenga unas determinadas fobias, ¿no? Determinados temores, aversiones, y aunque la persona cae en un estado de aflicción por el hecho de recordar cómo fue que murió o qué fue lo que hizo, después de varias sesiones la persona se va sintiendo liberada, y puede ser aflictivo en las primeras y segunda sesión, pero cada vez el psicoterapeuta va a llevar a la persona a enfrentar esos miedos, a enfrentar esos temores. La persona va a ver qué fue lo que sucedió y a concientizarlo empieza una liberación, como una catarsis, una limpieza. Y si es un buen terapeuta que tiene mucho conocimiento y mucho dominio de estas regresiones, termina la persona curándose de esos traumas, de esos conflictos, de esos atavismos negativos, y logrando una vida más saludable, ¿no? Más sana. Dice Juana de Ángeles,
En el segundo caso, las reacciones delante del prójimo serán siempre el resultado del hábito de cómo enfrentar situaciones inesperadas. Nosotros estamos llenos de buenos y de malos hábitos. Y por eso en estas obras se promueve mucho la creación de buenos hábitos para hacer una vida más saludable. Y cómo enfrentamos las situaciones inesperadas que muchas veces se presentan. Fenómenos nuevos, cómo actuamos ante los fenómenos nuevos. Los juegos psicológicos desconocidos que nos pueden sorprender. ¿De quién vienen estos juegos psicológicos desconocidos? De las personas a quienes acabamos de conocer, las personas nuevas, las nuevas relaciones que acostumbran a tener estos juegos psicológicos hacia nosotros, para que los conflictos no se manifiesten en forma de retraimiento, es decir, ante lo desconocido podemos hacer un retraimiento, me encierro o me alejo, ¿no? Sospecha, tomamos una actitud de sospechar de todo, todo es malo, todo es sospechoso, porque viene, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué será que está hablando con la otra persona? ¿Por qué será que me dijo esto? Creamos un manto de sospecha para todas las actitudes de las personas que pueden no tener malas intenciones. También narcisismo, apariencia de ser conocedor de toda la verdad, ¿no? Podemos expresar, tener actitudes de miedo o ser locuaces, presunción, instigante, etc. La inseguridad personal responde por el descontrol de la emoción en la conducta de las relaciones con otras personas. Se puede decir que es natural que podamos todos sentir una cierta inseguridad ante una persona que acabamos de conocer o una nueva relación, un nuevo empleo, ingresar a una nueva institución y viajar a lugares desconocidos. Cuando vamos solos, siempre vamos a tomar actitudes de sospecha, de temor, de encierro, retraimiento, frialdad, o mostrar una apariencia dura para que nadie me afecte, porque el ser humano pues sigue teniendo en mayor o menor grado, hay personas que no tanto, los temores ante las agresiones del prójimo. Y como está la situación en el mundo y en el país y en la ciudad, pues todo esto se recrudece. Y para finalizar, para entrar aquí en diálogo, dice, el individuo tranquilo, a lo cual todos aspiramos, al individuo tranquilo o tranquila también, porque es portador de confianza en sí mismo. Esto, en cierta forma, nos hace recordar la propia personalidad de Divaldo Pereira Franco, a través de cuya psiquis han pasado todas estas enseñanzas. Y los mentores espirituales han expresado que cuando una persona tiene una mediunidad de un alto nivel y presta su psiquis y su sistema nervioso como canal de espíritus superiores que están dando enseñanzas, en la persona van quedando grabadas unos clichés mentales nuevos, renovadores, unas nuevas conexiones neuronales, se puede decir. Y la persona misma va cambiando y va asimilando. Es el primer beneficiario de los mensajes que se dejan. Por eso vemos personalidades muy equilibradas. El individuo tranquilo, porque es portador de confianza en sí mismo, no se atormenta cuando enfrenta situaciones nuevas y desafiantes, actuando con serenidad, sin la preocupación exagerada de parecer bien. Siempre queremos parecer bien, de hacerse detestar, de eliminar al otro o de sobreponerse a él. Esa competitividad que siempre mantenemos ante el prójimo. Es natural y espontáneo, abierto a las relaciones interpersonales,
respeta las ideas y la conducta del otro, aunque no abdique de las propias ni las disimule para agradar o las exhiba para imponerlas. Podemos entonces dejar el tema de hoy y ya editaremos este video con las imágenes y los textos correspondientes. Bueno, hay una pregunta, me parece que es una pregunta, no sé, Mariela, si la emotividad es la misma parte emocional de la persona. Sí, sí, es una pregunta. Buenas noches, gracias. Indudablemente la emotividad es la exteriorización y la manifestación de la parte emocional de la persona. Y esa parte emocional de la persona está en el alma, está en el espíritu, pero que también tiene un componente neurofisiológico que tiene que ver con la estructura psíquica, digamos, con la estructura del propio sistema nervioso, el cerebro, las glándulas, el organismo y todo. Entonces la emotividad es la exteriorización del campo emocional del individuo, que todo procede del alma y se exterioriza. Y esto también ha sido matizado desde la cuna, desde la infancia, la adolescencia y la juventud, dependiendo también mucho de cuál fue el entorno de la cuna de ese bebé o de esa niña recién nacida, cuáles fueron las impresiones que recibió incluso en la vida intrauterina. El espíritu es sensible a todo esto. Cómo fue su niñez, los padres, los abuelos, los hermanos, las hermanas, los primos, los vecinos, la escuela, el colegio, la universidad, las instituciones, todo eso va formando unas modificaciones en nuestro campo emocional. Aunque lo traigamos de una reencarnación anterior, las nuevas experiencias va enriqueciendo y muchas veces va complicando nuestra vida emocional. Entonces procede de lo mismo. Bueno, Álvaro, cuando... Muchas gracias. Bueno, Carlos de la Hoz. Buenas noches. Buenas noches. Interesante la temática. Yo entiendo de lo que se planteó hoy, interesante, que las emociones de alguna manera es la reacción, es una reacción, ¿no? Y es la consecuencia del estado evolutivo del espíritu, pero que interviene en una cantidad de fenómenos, una cantidad de aspectos. No nos olvidemos de la intervención de los espíritus en cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, ahí se da también ese fenómeno, intervención de los espíritus en el mundo corpóreo, lo cual afecta también la reacción de las emociones. También tenemos que tener en cuenta la influencia del organismo. Y vemos lo que el hermano Álvaro hablaba del pasado y las ideas innatas, la familia, el entorno, todo eso influye en esa parte emotiva de nosotros. Uno de sacando conclusiones, de los elementos importantes para uno equilibrar las emociones es el conocimiento de la doctrina espiritual. Y lo voy a decir por qué. Los fenómenos espíritas han abierto una cantidad, un abanico de situaciones que muestran al ser humano como un ser multidimensional, donde todo interviene, donde todo se integra. Entonces, dentro de eso, leyendo cada uno el contexto nuestro, vamos entendiendo lo que debemos corregir y nos ayuda partiendo del conocimiento de sí mismo. Entonces, interesante, importante el tema de hoy, con Álvaro. Le damos gracias por eso, ¿no? Sí, gracias a ustedes por su atención y ante todo gracias a la mentora espiritual Juana de Ángeles y a su medium Divaldo Pereira Franco y todos los demás espíritus que han aportado enseñanzas y complementaciones, ¿no? Todo esto se va enriqueciendo y por supuesto la doctrina espírita reconoce ese otro
factor importante, que son las presencias espirituales a nuestro alrededor. Porque una persona puede estar sentada tranquila en un sitio y de pronto, sin que haya una interacción con otra persona, tiene una emoción, una emotividad, cambia estado de ánimo, estaba tranquilo y de pronto siente una aflicción o puede sentir una ansiedad, o en otras ocasiones la persona puede estar triste, melancólica, solitaria y de pronto siente una tranquilidad que la invade y hasta un estado de alegría que la invade. Entonces, las ciencias del mundo no identifican el origen de estas cosas y se le atribuyen a las hormonas y a otras situaciones, ¿no?, orgánicas. Pero la doctrina espírita hace gran aporte de que se trata de otros seres humanos sin cuerpo físico, invisibles, desencarnados, que se acercan a la persona y según el estado emocional de esos desencarnados, que siguen siendo personas, lo transmiten energética y telepáticamente a la persona encarnada, haciéndola que cambie. Por ejemplo, cuando se acerca un obsesor, un ser a quien le hicimos daño en una reencarnación anterior, y él viene en una actitud vengativa, podemos estar tranquilos y de pronto nos llenamos de una aflicción que no sabemos de dónde viene y es por un acercamiento. O si estamos ofuscados y de pronto nos invade una tranquilidad, es porque nuestro mentor o mentora, o un amigo o una amiga espiritual, un ser querido que está en buenas condiciones, se nos ha acercado, produciendo un cambio en nuestro estado emocional. Bueno, Álvaro, yo quería, ante el comentario que hiciste de que se podía pensar de que Juana Ángeles era una monja, pues además de los 70 libros, más de 70 libros que ha escrito ya con Divaldo, donde ha mostrado una sabiduría increíble, cuando con la personalidad de Sor Juana Inés de la Cruz, hizo una gala de sabiduría y de conocimiento increíble para la época, e incluso un grupo de eruditos de México, que era casi una potencia en esa época, la evaluó y salió muy bien librada porque ella desde muy niña le gustó el estudio y por eso y entró a hacerse religiosa porque tenía la posibilidad de tener a mano toda esa amplia biblioteca. Entonces realmente es un espíritu ya de bastante bagaje, de bastante estudio y que se preparó en el mundo espiritual con los grandes de la psicología. Antes de que ellos encarnaran, John, el mismo, ¿cómo es el clásico de la psicología? Freud. Ella se preparó en el mundo espiritual con ellos antes de que ellos encarnaran y entonces el bagaje de ella en cuanto a la parte psicológica es bastante extenso. Sí, indudablemente, como sucede con otros espíritus, vienen con una trayectoria que se va desarrollando sus capacidades a través de distintas reencarnaciones, algunas con mucho sufrimiento, muchos esfuerzos, pero terminan convirtiéndose en conquistas. Y después tendría esa reencarnación como una monja en Brasil que se llamaba Sor Juana de Ángeles o Juana de los Ángeles, y ya como mentor espiritual sigue utilizando cierta personalidad y ciertas características porque es de su elección personal seguir conservando, digamos, esta figura exterior, ¿no? Y también tiene su aspecto psicológico porque en el campo del movimiento espírita, los que hoy estamos vestidos como espíritas, fuimos religiosos, católicos o de otras religiones en el pasado. Todavía tenemos ese bagaje emocional y psicológico y entonces por eso ella, para establecer como un puente, se puede decir, y un atractivo, generar una especie de confianza, sigue proyectando esta imagen en este proceso de transición que tenemos
de la vida religiosa a la vida actual, más moderna, más racional, ayudado por las enseñanzas espíritas. Todo eso tiene su razón de ser, de por qué hay espíritus que conservan ciertas apariencias y ciertas personalidades, pero lo hacen con un carácter psicológico que ellos saben el por qué, digamos, lo adquieren cuando pudieran haber adquirido otra personalidad más reciente, pues se puede decir, o diferente. Eso tiene una explicación que no conocemos, no comprendemos bien, ¿no? Así es, y hizo No, parte de la codificación desde el plano espiritual como un espíritu amigo, como se nos haya explicado. Bueno, ¿quién más así, quiere decir exacto. algo sobre o Una preguntar pregunta, algo? una Sí, adelante. pregunta, a ver. Álvaro, cuando tú hablabas sobre cómo se reacciona con relación a sí mismo, hablaste de emoción, sentimiento y pensamiento, ¿cierto? Y con relación al prójimo, los amigos, los desafectos, los súbditos y los superiores. Más o menos fue lo que yo anoté. Pero con relación a sí mismo y a los demás, ¿no diste un ejemplo? O yo me perdí ahí. Con relación a sí mismo está enlazado con relación al prójimo, ¿no? Por ejemplo, Sí, pero con relación ¿cómo a sí me mismo y a los comporto? demás, Sí, con relación a sí mismo, y a los demás, lo enten- lo ¿cuál de los dos? entendemos. No, no, son tres aspectos, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona con relación a sí mismo? ¿Cómo se relaciona con relación al prójimo? ¿Y cómo se relaciona con relación a sí mismo y a los demás? La tercera, ¿incluiría las dos primeras? Sí, indudablemente están presentes las dos primeras, pero debemos recordar que en otra de sus obras ella nos invita en el conocimiento a sí mismo, decir cómo estoy reaccionando y comportándome yo en este momento de alegría, en este momento de felicidad, o cómo estoy yo en este momento de dolor, ¿no? Analizarse en situaciones de dolor, en situaciones de desafíos, de luchas, o ante la enfermedad, ¿no? También. Con relación al prójimo se entiende bien porque eso es continuamente, ¿no? Y los dos dan una tercera opción porque están íntimamente implicados. De que se presenta una persona y entró esa persona al salón, cómo estoy reaccionando ante esa persona. Hay una interacción presente del yo y del otro. No se independizan, están íntimamente relacionados, ¿no? Listo. Bueno, Bueno, entonces los sigamos leyendo. Los invito a que leamos este capítulo de El ser emocional que está en la página, porque en la página 37 del libro Autodescubrimiento. Hay que repasarlo y prepararnos para la próxima lección. Y podemos mirar aquí el programa. Vamos a decir, localizo por aquí el programa para el título exacto de la próxima lección. Un momento. A ver si está por aquí. que será el 9 de junio. Así es. Bueno, salud del alma, salud del cuerpo. Aquí buscamos, está el tema del cuerpo bioplásmico, programa de curso. Bueno, hay bastante material. Vamos abriendo aquí el curso. Que es incursión en la conciencia. Incluso señalada en la página 41, incursión en la conciencia, que hace parte del capítulo Conciencia y Vida. Y
incluye incursión en la conciencia, conciencia responsable, conciencia y sufrimiento, y examen del sufrimiento. Bueno, entonces concluimos por allí con esto, la clase de hoy. Bueno, entonces te pedimos que nos cierres con la oración.